Hay un lugar donde puedo encontrar la paz, donde venzo la tempestad y recibo seguridad. No busques más, en tu casa te sentirás, su presencia te saciará. Ardiendo en el altar, ven a buscar un oasis en la ciudad, el mejor lugar para ti. Un oasis en la ciudad para ti. Catedral Cristo vive, un lugar para tu familia. Catedral Cristo vive, un lugar preparado para ti. Bueno, estamos, bro. Estamos. Bueno, estamos para... ahí en el medio. Dale, ¿estamos para grabar? ¿Acá estoy bien? Espera que como un poco zoom. Ahí está. Che, Estamos para grabar, ¿no, bro? me parece ¿Está en que... play este? ¿Este está en play, no? Ah, sí, se escucha bien. Me ¿Qué? parece que... ¿No está más gordito vos? Gordito yo. Pero, No, igual, en serio te digo. bueno, sí, puede ser. He estado comiendo bien. Gracias, señor. Pero vos sabés que escuchaba un dicho el otro día, te lo voy a mencionar porque veo que a vos también te está pareciendo pancita. Músico con panza es músico de confianza. Jóvenes, buenas noches. Qué bueno que es estar en esta noche de sábado todos juntos para poder celebrar el nombre más grande que podemos conocer, el nombre de Jesús. Es por eso que estamos en esta noche, en este lugar. Es por eso que hoy vamos a escuchar adoración al Señor. Es por eso que hoy vamos a escuchar palabra de Dios. Quiero compartirte una palabra que está en Romanos 8, versículo 19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo como es ardiente, que no se te olvide, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué te estoy compartiendo esta palabra? Para que vos y yo en este tiempo podamos entender el porqué de estas reuniones, el porqué de sábado tras sábado disfrutar tiempos de adoración y palabra de Dios. Porque hay una creación que está esperando ardientemente la manifestación tuya y la manifestación mía de los hijos de Dios. Por eso te invitamos a que una vez más exaltemos el nombre de Dios con gozo de corazón, con alegría, y aun cuando estemos en aflicciones, hagamos oración, aun cuando estemos alegres, cantemos alabanza. En esta noche te invito a que podamos declarar que somos hijos de Dios. Así que gozate, porque vos y yo somos hijos de Dios. Ahí en tu lugar, adorá con nosotros al Señor. Sentite libre en tu sillón, en tu mesa. Somos hijos, somos hijos, somos hijos.
amor no nos fallará, no nos fallará. Somos tus hijos, Señor, somos tus hijos. Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo, Señor, somos tus hijos, soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Muy buenas noches, querido y amado joven y no tan joven, ¿por qué no? Porque esta reunión le damos la bienvenida a todos los que quieran escuchar de la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a una reunión más de jóvenes CCB y espero que vengan atentos a escuchar la voz de Dios, de lo que Dios hoy quiere decir a sus vidas. Dios hace unos días me despertó muy de madrugada y me dio una palabra que primeramente la tomé para mí y fue de bendición para mi vida y quería compartírsela. Qué importante, sabemos que es importante, como decía recién, escuchar la voz de Dios. Y les voy a hablar de un personaje que justamente se lo caracterizaba por escuchar y obedecer la voz de Dios. Y este personaje que muchos conocemos y en lo personal a mí me encanta leer de él, de su persona, de lo que hacía, es el joven Samuel. Para titular esta prédica le di el nombre, es gracioso, pero bueno, el título es este: Cuando las papas queman, permanecer y obedecer. Sabemos que el joven Samuel fue dedicado desde muy pequeño a Dios por su madre Ana, por parte de una promesa que hizo antes de que naciera. Ana era una mujer estéril y ella oró con tanto fervor al Señor que el Señor le concedió esa petición y ella hizo una promesa delante de Dios, que si el Señor le concedía un hijo varón, que él ya lo entregaría a él, a su servicio. Entonces Ana cumplió su promesa y entregó al joven Samuel desde muy pequeño a Dios. Una vez que fue destetado, más o menos a los 4 años, y fue a las órdenes del sacerdote Elí. Incluso de niño, el niño Samuel, mejor dicho, se le dio su propia túnica, que esta túnica se caracterizaba porque era una prenda normalmente que se le daba a un sacerdote cuando ministraba delante del Señor, en el tabernáculo de Silo, en la reunión de Silo, donde estaba el arca de Dios. Entonces vemos como Samuel aún de pequeño ocupaba un lugar importante. Y yo creo que Samuel era como un hijo de Elí, porque estaba a cargo de Elí, porque la palabra de Dios dice que Ana lo entregó y Samuel se quedó viviendo allí con Elí. Entonces Elí lo tenía como su hijo, sirviendo al Señor. Normalmente, tradicionalmente dicen que los hijos del sacerdote eran los que heredaban este ministerio.
Pero sin embargo, los hijos de Eli eran impíos. La palabra dice que eran impíos y ya eran inmorales y menospreciaban las ofrendas de Jehová. En primera de Samuel 2:17 al 22 dice, disculpen porque tengo la Biblia acá al costado. Dice, eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía a su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar de que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos, 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, yo creo que seguramente los hijos de Elí no les faltó la palabra de Dios desde niños, porque su padre era un sacerdote, sino que simplemente, como dice su palabra, lo menospreciaron o pensaron que por su posesión iban a tener igual ese ministerio. Pero no porque eran hijos de sacerdote significaba que Dios los iba a tener en cuenta. Al contrario. Sabemos que Dios busca a jóvenes que tengan un corazón conforme a Él. Dios no llama a capacitados, sino que capacita a llamados. Dios busca a jóvenes que le teman a Él. La palabra de Dios sigue diciendo que mientras tanto Samuel continuó creciendo en estatura y gracia para con el Señor y para con los hombres. En 1 Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel hacía las cosas bien delante de los ojos de todo. Él cuidaba sus pasos aún siendo joven, porque sabemos que en el día de hoy el joven, el adolescente adolece, como lo dice la palabra, de sabiduría, pero había algo que a Samuel lo caracterizaba, que era su comunión con Dios, y él hacía las cosas bien delante de todos. Por eso tú, joven, no tenés que perder la confianza. Vos podés llegar a ser el próximo Samuel de tu casa, de tu barrio, de tu familia. Tenés que seguir creyendo y creciendo con temor delante del Señor, haciendo todas las cosas perfectas delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres, como lo hizo Samuel. Tenés que ser un ejemplo, tenés que tener un buen testimonio por sobre todas las cosas, delante de todos, sabiendo que tu recompensa viene de Dios y solamente de Dios, sabiendo que a Dios no se le escapa nada. Entonces, que tu corazón sea entregado y sea dispuesto solamente a Dios, que cada cosa lo hagas para Dios. Sabemos que también Samuel fue juez, profeta y sacerdote. Muchas cosas de su vida estimulan la fe, la esperanza y la paciencia de quien sufre, como sufrimos casi todos, los hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios también sufrimos a diario, principalmente los hijos de Dios y los jóvenes. Él era un joven, de fe y principalmente de oración. Su libro contiene también muchos consejos útiles y advertencias espantosas de lo que debe hacer y lo que no debe hacer un joven, de las cosas con las que hay que tener cuidado, como la de los muertes de los hijos de Elí, como ellos menospreciaban a Jehová y hacían cosas inmorales. Dios
decidió traer muerte a sus vidas. Gracias a las decisiones que tomó el joven Samuel cuando era muchacho, cuando era joven, ha llegado a ser un gran hombre de fe, un siervo de Dios. Samuel tuvo que fortalecer y proteger a diario su fe, constantemente, sin dejarse influenciar por la gente inmoral, infiel y malvada que lo rodeaba. Recuerden que él vivía con Elí. Que yo me pongo que pensar qué difícil sería su situación. Vivir en medio, en una casa, convivir, dormir, comer con gente inmoral, que menospreciaban a Dios, que se burlaban de Dios, de la santidad. Qué difícil habrá sido para Samuel luchar en contra de esto y no ser influenciado y no caer en las mismas cosas. Así como nosotros debemos convivir muchas veces con gente así. A diario, en el diario de nuestro vivir, convivimos tal vez en nuestro hogar o en nuestro trabajo, en la escuela, con gente que se maneja así. Nosotros vivimos en un mundo inmoral y apartado de Dios. En Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra de Dios dice que estamos en un mundo, dice, de una nación maligna y perversa. Pero ¿qué es lo que pide Dios? Que debemos ser luminares en este mundo, que debemos ser hijos inocentes, irreprensibles, sin mancha, dice, sin mancha alguna. Dios quiere que seamos como el joven Samuel, sin mancha y sencillos por sobre todas las cosas. En el mundo que nos encontramos es imposible no convivir con gente así. Pero también sabemos que no nos podemos encerrar en una burbuja. Decir, bueno, como no quiero caer en tentación y no pecar, no voy a salir de mi casa, no me voy a juntar con otra gente que no sea de la iglesia. No, es imposible. Porque debemos afrontar al mundo en el cual vivimos. Debemos salir, aprender a convivir como Samuel convivió con este tipo de gente. Pero sí podemos, como decía, escapar de lo que este mundo te ofrece. ¿Cómo? Teniendo una comunión íntegra con nuestro Señor, que junto a Él y su Espíritu Santo nos va a ayudar a resistir de todas estas cosas que el mundo te ofrece. Sabemos que Samuel se mantuvo durante todo su servicio de pequeño y joven, puro y firme en un ambiente inmoral. Y a pesar que desde muy joven tuvo que presenciar auténticos actos de maldad y corrupción, en 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué difícil habrá sido para Samuel convivir con gente así. Sabemos como en la vida de un joven es difícil no caer en tentaciones y en cosas así. Pero aún así, Samuel resistió. El mal ejemplo de Ofni y Fines, que son los hijos de Elí, hizo que también la palabra de Dios dice que hizo que también que otros trataran con gran falta de respeto y menosprecio las ofrendas y el servicio del tabernáculo. Sus actitudes y las cosas que hacían y acarreaban a otras personas a hacer exactamente lo mismo, porque eran influenciados. ¿Por qué eran influenciados las otras personas? Porque no tenían esa comunión y ese temor tal vez a Dios. Eran arrastrados a hacer cosas malas, así como ocurre hoy en día, muchas veces.
¿Cuántas veces y personas hemos visto irse de un lugar decepcionadas y humilladas? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Pero ¿saben qué? Samuel permaneció. A pesar de vivir con gente impura, impía, maligna, Samuel no decidió irse, no decidió escapar. No decidió decir, no, yo no puedo estar acá, me voy a otro lugar, me voy con otro sacerdote porque yo no puedo convivir con estas personas. No, Samuel permaneció, fue firme. ¿Significaba esto que Samuel estaba de acuerdo con todo lo que ocurría? Claro que no estaba de acuerdo para nada. Pero lo que a él lo diferenciaba y lo que lo hacía permanecer es que él solo tenía sus ojos puestos en el servicio de Dios. Su vida dependía solamente de honrarlo a Dios y a su madre, por la promesa de que su mamá hizo cuando Jehová le dio a Samuel como hijo, que le dijo, si me das un hijo, yo lo entregaré a ti. Entonces Samuel permaneció porque primeramente quería honrar a Dios, porque su vida dependía de Dios, no le importaba lo que la gente, lo que los hijos de Elí hicieran, y porque también quería honrar a su madre, por la promesa que su madre hizo a Dios, porque sabía que si él estaba ahí es porque gracias a Dios y a su madre, a su clamor. Entonces no se distrajo en lo que ocurría, sino que permaneció honrando al Señor. No había nada que distrajera al joven Samuel, y qué hermoso, a mí me encanta esta palabra, es algo que yo siempre la había visto del lugar de Samuel, del joven que oía a Dios, del joven que también obedecía, pero nunca le había prestado esta atención que Samuel por sobre todo era un joven que permanecía. En 1 Samuel 22 al 25 dice, hoy lo habíamos leído, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, como decíamos hoy. Por lo que hacían ellos, hacía que los demás del pueblo sean influenciados e hicieran lo mismo. Si pecare el hombre contra hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice la palabra de Dios, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir por las cosas que ellos hacían. Ellos necesitaban una disciplina muy severa. Sus pecados eran tan grandes que merecían la muerte. Como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. La situación se agravó tanto que Dios en un momento había enviado un hombre de Dios para transmitirlo a Elí a una fuerte condena que decía, ¿sigues honrando a tus hijos más que a mí? Qué fuerte que Dios mandó un hombre y le dijo a Elí, ¿seguís honrando más a tus hijos que a mí? Luego de esto, lo que le dijo este hombre de Dios, le dijo que sus hijos iban a morir en el mismo día, que su familia sufriría enormemente, y hasta que Elí perdería su posición sacerdotal. Qué fuerte lo que este hombre de Dios le fue a decir a Elí, si seguís honrando a tus hijos vas a perder a tus hijos y tu posición sacerdotal. ¿Tuvo algún efecto en Elí y en sus hijos este claro aviso? No, ya sabemos que no. ¿A Samuel le afectó esto? No. Seguramente
no traería bienestar a su vida. Nadie le trae bienestar en su vida convivir con personas así o ver cosas así o saber que aún cuando Dios manda decirle a una persona algo y no lo escuchen, obviamente no va a traer bienestar a su vida. Pero de todas formas, en el medio de todo este lío que estaba pasando, la palabra de Dios dice que Samuel, siguió ministrando delante de Jehová. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fortaleza que tenía este joven! Porque no era una persona grande que tenía toda una vida vivida, que tenía un montón de experiencia. No, era un joven. Pero qué sabiduría y qué fortaleza que a través de todas estas cosas que estaban pasando, él no huyó, él permaneció y siguió ministrando en el Señor, siguió sirviéndole porque no había nada que lo moviera. Qué gran ejemplo que es el joven Samuel. A mí me encanta, la verdad, me encanta su vida y todo lo que Samuel hacía me sorprende. Desde muy pequeño, Samuel se concentró en el servicio a Dios. En el versículo 21 dice, y nos revela otro detalle alentador, que dice, el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y yo creo que habla del crecimiento en cuanto a físico, porque estaba de muy niño, y habla también del crecimiento espiritual. Y delante de Jehová habla de su dependencia de Dios. Con el paso de los años, su relación con Dios se fortaleció aún más y más y más. ¿Y cuál es la protección que hay contra esta inmoralidad? ¿Cómo hizo? ¿Qué? Como dijimos hoy, una relación estrecha, una estrecha amistad con Dios. Es la mejor arma, como sabemos, como decimos un montón de veces, que la oración es el arma más poderosa para no caer en la tentación, para no ser influenciados ante las demás personas que tal vez hagan mal las cosas delante de Dios. La oración y la palabra de Dios. Que los errores ajenos, sean de familiares, sean de amigos o sean aún de personas de autoridad, no sean una excusa para pecar o para que te alejes de Dios. No hay excusas. No hay excusas. No, porque mi mamá, mi papá son estos, el otro y es imposible no caer. No es excusa. No, porque mi familia no está ninguno en Dios y entonces es difícil. No es excusa. Ay, porque fulanito hizo aquello, entonces como fulanito hace aquello, yo voy a hacer lo mismo. No es excusa. No importa sea de autoridad o no sea de autoridad, no hay excusa para pecar o alejarte de Dios, porque Dios nada tiene que ver, no es el culpable de lo que la gente haga. Lo que vos hagas y que lo otro haga depende de tu relación con Dios. Samuel vivió en medio de personas inmorales y no por ello se convirtió en uno de ellos o avalaba de lo que pasaba en ese lugar, en el hogar de Elí. Él no lo avalaba. Y no porque estaba ahí significaba que él avalaba y que era uno más de ellos. Al contrario. Porque tu vida, la vida de Samuel y tu vida también, tiene que depender solamente y únicamente de tu relación con Dios. De su dependencia, no la de un hombre. No importa lo que el hombre haga. Tu dependencia tiene que ser de Dios. Tu vida espiritual tiene que ser de Dios. Si vos llegaste a Dios por un hombre y no por Dios, entonces va a ser fácil alejarte de él. Pero si siempre vas a depender de Dios y no del hombre, parece un trabalengua, vas a permanecer firme, sin importar de quién te rodee, sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase. Vos vas a permanecer porque tu dependencia es solamente de Dios, joven.
hoy todavía hay jóvenes que permanecen fieles. Estamos en una sociedad, en un mundo en donde la juventud se mueve mucho en las corrientes de este mundo y pasan y hacen cosas malas, pero aún sabemos que hay jóvenes fieles a Dios, a pesar de que a su alrededor hay quienes le dan un mal ejemplo. En 1 Samuel 2:26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Lo que pasó Samuel no es algo que pasó él y no pasó nunca más. Muchos de nosotros hemos convivido con familiares, con gente que son así. Hoy hay jóvenes y no jóvenes también, personas grandes, que conviven con familiares o vienen de familias de vicios, alcoholismo, drogas, que hablan y se comportan de forma inadecuada y se mueven, como decíamos recién, en la corriente de este mundo. Pero si tu relación con Dios es firme, no vas a caer en lo mismo. Si no, aún mejor. Tu perseverancia y tu ejemplo puede contagiar a las personas que te rodean. Aún aquellos que tienen vicio, todo, tu ejemplo y tu perseverancia, ver que aunque hacen cosas malas, vos permaneces fiel a Dios, que no hay nada que te mueva, podés contagiar, podés ser un ejemplo, como joven, como fue el joven Samuel. Samuel oía la voz de Dios. Eso es la característica principal de que todos sabemos. En 1 Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Sabemos que Jehová lo había llamado primeramente 2 veces anteriormente, antes que Samuel se diera cuenta que era Dios. Lo había llamado el joven: Samuel, Samuel, y él iba corriendo a Elí, pensando que Elí era que lo llamaba. Pero Elí se dio cuenta y le dijo qué es lo que debería hacer si lo volvía a llamar. Y bueno, y como decía, en 1 Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. A partir de ese momento, Dios hablaba a Samuel y este siempre lo escuchaba. Qué hermoso tener esa relación con el Señor. ¿Lo hacemos nosotros? Quiero hacerle esta pregunta. ¿Nosotros hacemos esto? ¿Escuchamos la voz de Dios? Para escuchar la voz de Dios, no tenemos que esperar una voz sobrenatural, porque ahora tenemos su palabra completa y al leerla, al leer cada página de la Biblia, la voz de Dios nos habla a diario. Si leemos su palabra, a diario escucharemos la voz de Dios. Él nos habla, nos aconseja. Cuanto más los escuchamos y le obedecemos, más se va a fortalecer nuestra fe. Eso fue precisamente lo que ocurrió al joven Samuel. Samuel se convirtió en su profeta y vocero de Dios. Porque Dios le hablaba, el joven Samuel lo obedecía y decía lo que Dios mandaba a decir. La Biblia dice en 1 Samuel 3:19, que Dios mismo resultó estar con él. ¡Wow! Muchas veces la gente te puede llegar a decir que sos demasiado joven o que sos demasiado viejo. Pero Dios quiere que seas alguien que trascienda en esta historia, sin importar tu edad, si sos demasiado joven o sos demasiado viejo. La palabra de Dios, encontramos a muchos jóvenes que Dios utilizó, de muy jóvenes, como el joven Samuel, David, a gente de grande también, de muy grande. Entonces no importa tu edad, Dios quiere que seas una persona que trascienda en esta historia. Que trasciendas porque has escuchado
a la voz de Dios. Entre más cerca esté de Dios, Él te va a impulsar a alabar, a cantar, a adorarlo, a dar gracias por su fidelidad. Tenés que quitar esas voces y reemplazarlas por las voces de Dios. Cuando a vos vengan así ya no se puede seguir, de esta forma yo nunca voy a avanzar, con estas personas yo no voy a avanzar nunca. Tenés que recordar, aunque la situación parezca hacer lo contrario, siempre tenés que recordar esto, como que dice en Filipenses 4:13. 3 cosas. Primero, en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podés en Cristo que te fortalece, querido joven. 2. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es os que llama, el cual también lo hará. Fiel es el que te llama y Él lo hará contigo. Y 3, y esto es muy importante, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no es hora de huir, no es hora de abandonar el barco, no es hora de escapar, de alejarte y decir no, ya está, yo no puedo más, solo no puedo. Es hora de permanecer firme, puesto los ojos en Jesús. Pasar tiempo con nuestro Creador, porque no estoy bien, aunque así parezca, aunque me veas bien, no estoy bien si no he pasado tiempo con el Señor. Los grandes líderes cristianos son hombres de fe. En Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, Dios quiere que seamos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos de fe. No es hora de dudar. No es hora de dudar del lugar donde estás. No es hora de dudar de lo que Dios te dio. No es hora de dudar, es hora de permanecer y obedecer. La fe que Dios honra es la fe que dura a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Que la fe que a Dios le agrada no es la fe que hoy digo, sí, la situación va a cambiar, sí, va a estar todo bien, y que mañana va a decir, no sé, tal vez si esperamos un cambio en una persona, sí, no, por ahí va a ser más difícil. No, la fe que Dios honra es la fe que permanece siempre. Esa es la fe que Dios honra. Es la que, aunque tus ojos no lo vean, tengas la certeza que todo en el tiempo de Dios va a cambiar. Si Dios te lo prometió, si vos se lo pediste a Dios, si es la voluntad de Dios, espéralo, que vendrá. Pero tenés que permanecer, que tu fe esté firme. Mujer, grande es tu fe. No por ser grande, sino por perseverar y permanecer. La fe es grande por perseverar y por permanecer, Eso es lo que hace tu fe grande. Hay mucho que aprender de la vida de Samuel. Vemos la soberanía de Dios en Israel, sin importar a quién ha elegido el pueblo para que reinara sobre ellos. Por más que sea un impío, no sea impío,
La fe de Dios, la soberanía de Dios en su pueblo siempre iba a estar firme, sin importar quién esté reinando sobre su pueblo, así como en nuestra vida, sin importar quién nos esté rodeando, sin importar quién esté con nosotros. Él cuida de su pueblo, Él cuida de sus hijos. No hay nada que haga cambiar los planes de Dios en tu vida. No hay nada. No te desanimes por cualquier situación que pueda estar pasando. No te desanimes por nada. Porque Dios tiene el control de tu vida, no importa con quién estés, con quién no estés, qué es lo que haga a tu alrededor. Dios cuida de vos. Podemos permitir que otras cosas o personas ocupen nuestro corazón, pero sin embargo Dios siempre seguirá siendo soberano y nunca va a aceptar que se usurpe su autoridad en la vida de sus siervos. Podemos imaginarnos qué desalentador pudo haber sido para Samuel dar un relato honesto de su primera visión de Elí. ¿Cuál fue la primera visión que le dio Dios a Samuel? Fue cuando cuando sabemos, como habíamos dicho hoy, que Dios había mandado a un siervo de él, un hombre de Dios, decirle que honraba más a sus hijos que a él. Que si seguía haciendo esto iba a traer dolor, iba a hacer morir a sus hijos, y aún así Elí no hizo caso. Entonces, lo primero que Dios le dijo, lo mandó a Samuel a decir a Elí, es decir, que traería muerte a sus hijos, a su hogar. Qué difícil habrá sido, porque Samuel vivía con ellos, Elí era como su padre. ¿Y qué habrá dicho? Yo, siendo joven, ¿cómo le voy a decir esto a, digamos, mi tutor, a una persona de más autoridad que yo? ¡Qué difícil habrá sido para él! Pero sin embargo, incluso desde joven, la lealtad absoluta de Samuel era para Dios en primer lugar. No importaba, él dijo, si Dios me mandó a hacer esto, aunque a mí me duela y traiga temor, yo voy a obedecer. No tenés que tener miedo a lo que Dios te mande a hacer. Tenés que ser leal a lo que Dios te dice. Puede haber momentos que nos encontremos intimidados por personas, pero como Samuel lo demostró una vez más, es Dios quien debe permanecer como nuestra prioridad y no temer. No temer en lo que pueda pasar. No temer en lo que tengas que hacer. Si Dios te mandó a hacerlo, no temas, no dudes. Hacelo. El mundo puede mirarnos con cinismo cuando seguimos firme en nuestra fe, en este mundo maligno, que ya sabemos que empezamos a ser perseguidos, vemos en las redes sociales, vemos en todos lados cómo la gente nos ve con cinismo, porque nosotros permanecemos en la fe. Tienen como un odio hacia nosotros, no lo entienden, es locura. ¿Cómo con todo lo que pasa pueden permanecer? No lo entienden. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios reivindicará a quienes han permanecido fieles a su palabra y no se apartaron de ella. Dios va a traer recompensa a los que permanecieron fieles a su palabra y no se apartaron. A los que permanecieron a los que Dios le dijo. A los que permanecieron y no huyeron. Dios les va a traer su recompensa. La palabra de Dios en Salmo 135, 14 dice: porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Muchos de nosotros consultamos a Dios acerca de las decisiones importantes de nuestras vidas. Creo que la mayoría lo hacemos. Cada vez que hay algo importante en nuestra vida,
tenemos que tomar una decisión, se la consultamos a Dios. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar su consejo y acatarlo? Especialmente cuando parece que eso va en contra de nuestros propios deseos. Muchas veces le pedimos a Dios un consejo y Dios nos dice tal cosa y ay no, pero no. Somos obedientes en todo, aun cuando va en contra de lo que nosotros deseamos, aun cuando nos pide que permanezcamos, aún estando incómodos, aunque nos digan tenés que decir tal cosa, aún diciendo tenés que hacer tal cosa, aunque nosotros estemos incómodos, ¿hacemos caso a Dios? ¿Seguimos el consejo o solamente lo tomamos en nuestra propia conveniencia? Debemos aprender el ejemplo de Samuel acerca del poder que obtuvo. Fue por su estrecha relación con Dios, producido por una excelente vida de oración. Aunque Samuel era consciente de la maldad en la vida también de Saúl, más adelante, nunca dejó de orar, dice la palabra de Dios, ni de llorar por él. De hecho, Samuel describió como un pecado el no orar por las personas bajo su cuidado. Nosotros oramos por las personas aún que nos traen dolor, o no solamente dolor a nosotros, dolor tal vez a Dios. Debemos orar aún de las personas que no están bien delante de Él. Debemos orar por ella, porque tal vez no sabemos lo que Dios tiene, qué plan tiene para cada uno de ellos. Quizás demasiado rápido podemos juzgar a un hermano por encima de la restauración. Muchas veces juzgamos cuando los vemos caer en un pecado. Muchas veces decimos, no, pecó, no. En vez de orar, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo juzgamos? ¿Oramos? Ciertamente los planes de Dios, como dije, para cada persona van a suceder sin importar. Pero nunca deben impedirnos que sigamos orando y cuidando a aquellos débiles en la fe. Nuestro trabajo es orar. Nuestro trabajo es ayudar a restaurar. Nuestro trabajo es levantar al débil, orar por ellos. Tu trabajo es ayudar y fortalecer, orar por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu amigo, por quien sea, tal vez que no está haciendo bien las cosas, tal vez por un hermano, tal vez por alguien que te hizo doler. No alejarte de él, no juzgarlo, sino orar, ayudar. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ora por tu hermano caído. Ora por tu madre, por tu padre, por tu amigo. El tema principal a lo largo de la vida de Samuel es que solo Dios debe recibir la gloria y el honor. Samuel tuvo que soportar muchas tristezas y cosas dolorosas, como en día de hoy nos pasa. Muchas injusticias, muchas cosas que no entendemos tal vez de personas, que tal vez de poco temor a Dios y no entendemos y qué pasa. Pero aún así, Samuel, que vivió lo mismo, fue obediente a las instrucciones de Dios por encima de sus propias necesidades o deseos. Seguramente a Samuel en algún momento, en sus propios deseos,
en su naturaleza ha querido irse, como decía hoy, en algún otro lugar o otra familia, ha querido muchas veces estar en otro, irse con sus padres. ¿Por qué estoy acá? Me voy con mi papá, mamá. Mi mamá es alguien que teme a Dios, me consagró a Él, me voy a ir con ellos. ¿Por qué voy a estar acá? Pero Dios dijo, no, tenés que permanecer. Entonces Samuel fue obediente a Dios por sobre todas cosas, por sobre sus deseos, por sobre sus pensamientos. Un versículo clave en la vida de Samuel relata sus palabras al rey Saúl, que dice en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. La obediencia a la palabra de Dios debe ser siempre primeramente nuestra única prioridad. Como dice la palabra, no hay holocausto, no hay nada que pueda ocupar el lugar de la obediencia de Dios. Si Dios te dice, hacer tal cosa y vos decís no, y vas a tus deseos, y lo querés cubrir con un servicio, no lo vale. Primeramente es la obediencia a Dios. Que la obediencia sea lo principal y nuestra única prioridad. Que no haya nada que distraiga la voluntad de Dios y sus propósitos en tu vida. Si escuchás la voz de Dios y le obedeces por encima de cualquier cosa, te aseguro que cada una de sus palabras se cumplirá. Te aseguro que cada anhelo, cada deseo que hay en tu corazón, si es conforme a la voluntad de Dios, obviamente se va a cumplir. Pero es necesario obedecer y permanecer. Como puse el título en esta prédica, cuando las papas quemen, permanecer y obedecer. No debemos huir, debemos permanecer y poner siempre nuestra mirada, nuestros ojos en la meta, que es en Cristo Jesús. Con eso doy por terminado esta palabra que para mi vida fue de mucha bendición, de gran bendición. Trajo en mí otro pensamiento que yo también tal vez me encontraba errando y no me daba cuenta. Tu palabra, como dice, es de doble filo. Primeramente lo tomé para mi vida y espero que también la tomes para tu vida. Así que bueno, joven, espero, como dije, que te haya sido de bendición y nos encontramos en la próxima reunión. Vamos a levantar una oración y agradeciéndole al Señor. Padre amado Dios, Señor, nos presentamos, Padre amado, delante de tu presencia. Te damos la bienvenida a ti, a tu Espíritu Santo, para que desciendan, Señor, sobre este lugar, sobre cada hogar, de cada joven, de cada familia. Que esté llenando de tu poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Que esté abriendo, Señor, nuestros entendimientos, nuestros corazones para recibir de tu palabra. Que tu palabra, Señor, quede anclada, Señor, en nuestras vidas. Que tomemos de tu palabra, la obedezcamos, Señor. Que nuestros ojos, Señor, siempre estén puestos en ti y solamente en ti, Señor. Que no haya nada que nos distraiga, que no haya nada que nos aleje de tu promesa, Señor. Queremos ser, Señor, personas que oigan, Señor, tu voz y la obedezcan por sobre todas las cosas, por sobre nuestros deseos, Señor. Queremos ser de tu voluntad y no la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a fortalecer nuestra fe, Señor, en ti, Señor.
Señor, sabemos, Señor, que solamente, Señor, dependemos de ti y solamente de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, de cada día, aún inmerecida, aún, Señor, cuando somos rebeldes, Señor, tú, Señor, tienes cuidado de nosotros, nos amas, nos hablas, Señor, nos corriges, Señor. Perdona, Señor, si te hemos fallado, Señor, en algún momento, Señor. En esta hora entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a ti, Señor. Y te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Joven, Dios te bendiga. Hay un lugar donde puedo encontrar la paz, donde venzo la tempestad y recibo seguridad. No busques más, en tu casa te sentirás, su presencia te saciará. Fuego ardiendo en el altar, ven a buscar un oasis en la ciudad, el mejor lugar para ti. Un oasis en la ciudad para ti. Cátedra Cristo vive, un lugar para tu familia. Cátedra Cristo vive, un lugar preparado para ti.